Muy bien, seguimos en Monitor Económico por el canal 5 Días y es momento de ir a nuestra entrevista de esta mañana y hoy queremos hablar nuevamente sobre la situación del consumo y siempre hacemos un monitoreo cada cierto tiempo de cómo estamos en materia de consumo en nuestro país y para ello siempre hablamos también con Mauricio La Rosa, él es gerente de la consultora CCR a quien saludamos. ¿Cómo estás, Mauricio? Muy buenos días. Samuel, buenos días, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo siempre y bueno, para conversar un poco de cómo viene el consumo masivo en Paraguay. Por eso siempre apelamos a ustedes que están ahí monitoreando cómo va el mercado y bueno, ya hemos pasado un poco más de la mitad del año y te había consultado ayer, bueno, qué datos nuevos tenían y bueno, queremos comenzar a hablar sobre ese tema. Voy a compartir ya la presentación que nos habías gentilmente compartido. Ahí estamos y no sé si logras ver ya, Mauricio. Sí, perfecto. Sí, bueno, la canasta de consumo que, bueno, como siempre compartimos contigo y con toda la audiencia que medimos de manera sistemática, es una canasta que involucra varias categorías de consumo, categorías de alimentos, de bebidas, con alcohol, sin alcohol, limpieza, cosmética, golosinas, tabaco, es decir, representa un poco lo que es la canasta que hoy el consumidor compra tanto en despensas, almacenes, bodegas como en supermercados de pequeñas y grandes superficies y otros formatos, ¿verdad? Un poco lo que trata de ilustrar esta canasta, como estás compartiendo en este momento, es ver un poco la diversidad de productos que forman parte del consumo diario, ¿verdad? Del consumo de los hogares. Nosotros vemos que la tendencia de consumo, si bien ya es un poco reiterativa, las caídas consecutivas y sistemáticas, vamos a ver en el cuadro siguiente que el promedio de enero a julio, que es el último mes que tenemos de medición registrado, el promedio da una caída de un 1%, pero si miramos tendencialmente, habíamos cerrado el año pasado con crecimientos del 2, del 3% hacia la última parte del año, y este año volvimos a entrar en declive, inclusive si miramos julio con julio la caída es de 2%, ¿verdad? No es un tema menor que a esta caída, que si lo hacemos consecutiva de los últimos 4 años, esto estaríamos arrastrando entre 10 y 12% de caída, sino que el promedio todavía da doble dígito de incremento de precio, ¿verdad? Si vemos los precios promedio están 11% por encima del año pasado, cerrando en 9 si lo miramos julio con julio, ¿verdad? Si bien nosotros no hacemos un comparativo contra mismo medio del año anterior por un tema de estacionalidad, para ser objetivos en cuanto a eso, sí es importante entender que los precios oscilan 9% contra mismo mes año anterior y 11 si vemos el promedio del año, ¿verdad? Que siempre es un indicador que conversamos contigo que no es menor, ya que afecta directamente el bolsillo de la persona, ¿verdad? Y ahí estamos viendo entonces, Una situación que parece no mejorar. ¿Y eso por qué se debe? ¿Hay menor poder adquisitivo o los precios quedaron muy altos después de esa presión inflacionaria? ¿A qué podemos atribuir esta situación, Mauricio? A ver, yo creo que la evolución del costo de vida, el encarecimiento del costo de vida, creo es un poco de las claves. También el tema que tiene que ver con el ingreso de las personas, ¿verdad? Yo creo que una inflación en un promedio de 9, 10%, si bien lo ideal es que siempre de más baja de 10, creo que no es una inflación bastante lógica, un país también que se desarrolla. Este año vamos a crecer en Producto Interno Bruto entre 4,2, 4,5, ¿verdad? Según los especialistas. Entonces también entiendo un país que se desarrolla constantemente en Producto Interno Bruto, tiene una mejora y lógicamente eso también conlleva un aumento de precios. Ahora, el tema es cuando los ingresos no van en línea a ese tipo de ingresos. Nosotros habíamos visto un ajuste salarial que hoy está, digamos, no tan en línea en los últimos años con respecto a lo que son los aumentos de precios y encima ese ajuste salarial llega al 9, 10% de la PEA, ¿verdad? Entonces, indudablemente la gran mayoría o la gran porción de esta población económicamente activa no está en línea, digamos, con ese incremento de salario y por consecuencia no puede comprar la canasta con la misma tranquilidad o con la misma liviandad porque su salario crece en menor medida de lo que crece esta tasa inflacionaria o este incremento de precio, para ser un poco más preciso. Entonces, indudablemente ahí hay un encarecimiento del costo de vida y ahí uno tiene que, bueno, empezar a tomar distintas medidas, recortar la compra de algunos productos, a otros productos comprar en menor volumen o en menor cantidad, o de repente comprar empaques más chicos que me terminan saliendo más caros y me rinden menos.
Entonces hay ciertas ecuaciones que hoy el consumidor se rebusca justamente para tratar con el mismo dinero de tratar de tener lo más posible, ¿verdad? Ni siquiera la misma cantidad de productos, sino la mayor cantidad posible. Claro. Y acá estamos viendo en este cuadro que hay una caída, por ejemplo, en el consumo del canal moderno del 7% y en canal tradicional vemos un menos 1%. ¿Cómo se entienden estas diferencias, digamos, en la profundidad de la caída del consumo dependiendo del canal en el que estamos usando? Exacto, bueno, te comento, el canal supermercadista de grandes, de pequeña y mediana superficies y los convenience están cayendo 7%. Esto obedece, a ver, cómo promedia el menos uno que veíamos en el total si el minorista cae uno y el moderno cae 7, ¿verdad? En realidad, el canal minorista maneja el 85% de la venta y el canal moderno maneja el 15%. Entonces, por ese peso es que ese menos uno tiene al pesar 85%, tiene una consecución muy fuerte en el peso de la canasta, que es lo que se normaliza cercana a la caída. La caída del total da muy parecida a la del canal tradicional o canal minorista, y el canal, digamos, moderno o el canal formal es el que está cayendo 7%. Acá también hay un tema importante que tiene que ver con la informalidad. Ahora, nosotros sabemos que hay una penetración de productos informales de manera bastante importante, no solamente en las principales arterias del país, ¿verdad? Sino también lo que tiene que ver con el canal minorista, ¿verdad? Y eso indudablemente también hace de que tal vez la afectación aquí sea menos, bueno, también por una implicancia de esta penetración del tipo de productos. Claro, y ahí quería consultarte un poco, ustedes hacen un desagregado de cómo está Asunción y el interior del país y parece que las diferencias no son tan grandes, pero sí en Asunción y Gran Asunción hay un mayor impacto por lo menos en lo que es el consumo o la caída del consumo, Mauricio. Sí, ahí también por el peso del canal moderno que tiene dentro del consumo de Asunción, y como el canal moderno habíamos visto sería 7%, es donde un poco más impacta, ¿verdad? Y el canal minorista, como está más fuerte dentro del interior del país, el impacto, entre comillas, como habíamos dicho, era menor, pero en realidad es una cifra menor porcentual, pero el impacto en el total es más importante teniendo en cuenta lo que pesa el canal tradicional que dijimos 85%. El mix de Claro. ventas entre Asunción e interior, para tener una idea, es aproximadamente 47-53. 47% el peso de Asunción y Asunción y 53% el interior. Ahí es importante citar bastante de que Asunción es Asunción, que está manejando alrededor del 22% de la población, que llevan el 47% del consumo. ¿Por qué? Porque tanto el promedio da tan alto, porque los consumos per cápita de Asunción y Asunción son mucho más fuertes que los del interior del país. Claro, claro. Y acá estamos viendo ya por productos, estamos viendo que, por ejemplo, productos de cuidado personal, lácteos, almacén, también están registrando variaciones negativas a pesar de que son productos o bienes de primera necesidad, Mauricio. Sí, acá justamente una de las problemáticas, fíjate que a excepción de limpiadores, porque en limpiadores tenemos incluido insecticida y con esto de la chikungunya y demás, ha crecido mucho lo que es insecticida y repelente, que es lo que a limpiadores, que es el último producto que vamos a ver en esta lámina, crece, impulsa el crecimiento de esta categoría. El resto está por debajo de lo que es julio del año pasado, algunos más fuertes como el tema de tabaco o lo que es cuidado personal, ¿verdad? O cosmética, pero una preocupante sí es lo que es lácteos y almacén, ¿verdad? Lácteos y almacén continúa entre 2 y 3% por debajo, y fíjense el incremental de promedio de precio, ¿verdad? Ese 11 que decíamos nosotros en promedio es 11 para lácteos, pero 16 para almacén. Al ser almacén una categoría tan básica y tan de primer consumo, que tengo un aumento de 16 cuando habíamos dicho que los ajustes salariales estaban por debajo de esto, o incluso el 90% ni siquiera llegaba a estos ajustes, ahí es donde cobra un poco más de validez lo que hablábamos al inicio de lo que es la evolución del costo de vida y lo complicado de acceder a los productos, ¿verdad? Bueno, y estamos viendo también más datos, vemos también limpieza, cuidado personal, o sea, no solamente en la cuestión de alimentos, sino en lo que son productos también para higiene personal, también han aumentado su precio y en consecuencia también la venta se ha visto resentida. En consecuencia, claro, es un impacto directo, ¿verdad? Hoy tenemos un consumidor muy racional, ¿verdad? Nosotros hacemos una partición del consumidor que es el marquista, el racional y el economicista, ¿verdad? El marquista solo busca marca, el economicista precio y el racional es la ecuación costo-beneficio. Si bien el racional se lleva el 70%, digamos, la racionalidad está muy aplicada, digamos, a todo el consumo, el economicista está creciendo y te llega al 35%, ¿verdad? Entonces, eso lo que está indicando es
que cada vez más personas priorizan un poco lo que es el precio, y el que no lo hace así, igualmente esa relación costo-beneficio está muy apalancada también en ver qué cantidad de producto me estoy llevando y a qué costo, ¿no? Totalmente. Bueno, tenemos también la evolución en un cuadro del consumo pre y post pandemia. ¿Qué cambió? ¿Volvimos a la normalidad de los precios que teníamos antes de la crisis sanitaria o hay una nueva estructura de precios a partir de ahora, Mauricio? Bueno, nosotros si bien en los últimos meses hemos visto una mejora de lo que es el tema inflacionario, ahora estamos hablando que en el cortísimo plazo, si vemos julio, a nosotros nos da 9%, cuando estamos a inicios de año, el promedio del año pasado, a nosotros nos estaba dando alrededor de 15%, ¿verdad? Ahí hay una mejora, sí, bastante sustancial de ese doble dígito fuerte que tuvimos varios meses del año pasado respecto a lo que es ahora, que tendencialmente está bajando, está yendo por debajo del 10%. Esa mejora, digamos, de alguna manera trata de acompañar, digamos, lo que tiene que ver con los volúmenes. No obstante, como fijarás en la tendencia, todavía estamos lejos de ese año 2018, que fue el último año donde nosotros vimos un crecimiento genuino de las categorías, que ahí eso también tiene que ver con otros factores, que es un poco la escasez de dinero circulante, la poca inversión en obras públicas y todo lo que en definitiva al consumo le impacta, digamos, en primera persona. Aquí estamos Totalmente. viendo un resumen, ¿verdad?, de lo que es julio con julio. Habíamos dicho un canal moderno que se afectaba en 7%, un canal tradicional en 1%, el promedio de un 2% de caída julio contra julio. Esto, como dijimos, es fuerte porque julio del año pasado ya había caído un 1%, entonces ya en 12 meses tenemos una caída acumulada del 3%, y los incrementos de precio que dijimos que en esto, si bien 9%, digamos, siempre es ideal que esto se mantenga lo mínimo posible, estar por debajo de 10, yo creo que es un planteamiento con una tendencia positiva, y bueno, ojalá siga esta consecución descendiente, pero no perdamos de vista que no es solo bajar los precios, sino es que los salarios acompañen, digamos, lo que tiene que ver con esto, porque si yo, a ver, puedo tener una inflación hoy que baje de 9 a 6 es una inflación para mí bastante buena, pero si tengo el mismo ingreso salarial, no compenso con ese 3% lo que hoy estoy percibiendo de ingreso, ¿verdad? Totalmente. Y bueno, al final este estudio mide entonces 4.500, estos serían comercio, Mauricio. Con un alcance nacional en 80 ciudades de las más de 120 localidades del país, y los canales relevados, como habíamos dicho, que ejemplifican la gran torta de consumo del Paraguay. Y bueno, esto lo medimos sistemáticamente para tratar de tener historia y poder conversar así y poder ver un poco cómo viene el comportamiento del consumidor respecto al consumo. Totalmente, ¿no? Sumamente interesantes los datos que estamos observando. Y quería aprovechar también para consultarte algo que se habló esta semana, de que, a ver, el gobierno viene llevando adelante una serie de medidas para combatir el contrabando que ingresa desde Clorinda. De hecho, aumentaron los controles, hay más restricciones, pero lo que nos han dicho por lo menos la gente de la Cámara Paraguaya de Supermercados es que ellos todavía no están viendo ningún efecto en las ventas, digamos, no hay un aumento en las ventas en los supermercados, en las tiendas todavía, y que eventualmente en las próximas semanas, si esto se mantiene, se podría llegar a observar. ¿Creen que el efecto de estas medidas eventualmente podrían ayudar en algo a recuperar el consumo o podrían agravar la cuestión del menor consumo debido a que los precios también en los supermercados son mucho más altos que los precios de lo que se puede conseguir de productos de Clorinda, Mauricio? La señal con Mauricio, justo estábamos haciendo la consulta sobre la cuestión de lo de las ventas en Clorinda. Hay que recordar que según medios de la Argentina, medios locales acá de Clorinda, ellos reportaban una caída más o menos en torno al 80% incluso, ¿verdad? Porque hablamos después también con comerciantes y nos confirmaban ese dato de la actividad de ventas en Clorinda, pero obviamente quisimos cruzar eso después con gente de Capazu. Ellos nos decían de que no ven, por lo menos por ahora, que ese fenómeno de menores ventas en la Argentina se haya traducido en un aumento del consumo a nivel local. Estimamos que todavía hay mucho del stock, digamos, de los productos que llegaron a entrar de contrabando, y eventualmente, nos decía la gente de Capazu, si persiste
esos mayores controles, ese combate, digamos, a que no sea tan permeable nuestra frontera, eventualmente se podría llegar a ver algún efecto, ¿verdad? Era lo que justamente queríamos preguntarle a Mauricio, a ver qué ellos estaban opinando al respecto de estos controles. No pudimos restablecer el contacto con él. Bueno, lastimosamente parece que tuvo algún problema con su señal de internet. Vamos a hacer una pausa, ¿te parece? Bueno, vamos a hacer una pausa, me dicen acá en producción, y veremos si podemos restablecer para cerrar por lo menos esa última pregunta y luego ya venimos con la parte final de Monitor Económico. Tengo tarjetas, tengo descuentos, tengo Continental. Pago con POS, qué buen momento, tengo Continental. Y cuando pienso que no me alcanza, tengo Continental. Lindo momento, tengo descuento, tengo Continental. Qué gran momento, tengo descuento, tengo Continental. Viví grandes momentos, disfruta grandes descuentos. Solicita hoy mismo tu tarjeta de crédito Continental. Cierto, no tengo wifi. Sin conexión café, ahora con el pack WhatsApp ATR estás a 1000 y de estar siempre conectado. ¿Qué? 24 horas de WhatsApp por 1000 guaraníes. ATR loco, WhatsApp siempre conectado por 1000 y en todos lados. Personal Flow, conéctate conmigo, conexión total. Nosotros las yuyeras tenemos para todos los gustos. Muy bien, retomamos la entrevista que estábamos compartiendo con Mauricio La Rosa, el gerente de la consultora CCR. Mauricio, te estábamos consultando recién, ¿qué opinabas respecto a esta medida que está tomando el gobierno de mayores controles en Clorinda? Hablamos nosotros esta semana con comerciantes en ese lado de Argentina. Ellos nos decían que sí, efectivamente hubo una caída importante, digamos, en su flujo de ventas por todos estos mayores controles, pero también la gente de Capazu nos decía que eso que se está dando hace un poco más de una semana todavía no se ven sus efectos, por lo menos en las ventas a nivel local. ¿Ustedes cómo están observando ese fenómeno, Mauricio? Bueno, a ver, yo creo que las medidas son altamente productivas, ¿verdad? Yo creo que justamente esas medidas hace rato era bueno que se tomen porque justamente tenemos que la informalidad tiene una afectación sobre los canales formales bastante importante. Son medidas que la verdad, bueno, comparto con Capazu, todavía no se ve el impacto tan inmediato, creo que son muy recientes, creo que en las próximas semanas eso se va a poder ir observando, pero no queda ningún tipo de duda, como hablábamos contigo al inicio de la charla que estamos teniendo, esto es determinante y fundamental, ¿verdad? Porque es muy difícil sostener tantos años, que son estos últimos principalmente, lo que lleva un impacto de tan fuerte en los productos informales, y eso realmente causa un perjuicio realmente enorme, y encima el canal formal, ¿verdad? Que el canal que trata de construir justamente la formalidad
a partir de ahí. Esta es una medida muy, muy importante de la mano con la medida de las inversiones públicas, ¿verdad? Que es lo que justamente estas inversiones hacen a derramar un poco más rápido de lo que pueden a través de otros mecanismos como el PIB y demás, derramar en lo que es el consumo. Esta parte económica, digamos, de la parte más baja de la pirámide, el derrame viene de manera más inmediata con este tipo de medidas, ¿verdad? Y ahí la consulta es cuánto tiempo, más o menos por lo que ustedes El estudian. mercado debería sostener esos controles importantes que se están haciendo ahora en la zona de frontera como para que eventualmente comience a aumentar la venta del canal formal. Tienen que ser meses. ¿En cuánto tiempo más o menos creerían que se podría ver algún efecto de esto que se está haciendo, Mauricio? No, yo creo que con el correr de los meses, octubre, noviembre, ya se tendría que ver, por lo menos ya en el mes de octubre, o sea, al finalizar octubre y tener el mes cerrado ya de acciones, ya se tendría que empezar a ver un recupero, ¿verdad? Octubre, noviembre debería ya verse un recupero en lo que tiene que ver con los consumos y bueno, y el recupero definitivo que también un poco no a la verdad tiene que venir digamos, un poco del país vecino, ¿verdad? En que se pueda estabilizar un poco la moneda, ¿verdad? Porque también es verdad que desde que ellos tuvieron estas elecciones, que creo que le llaman las PASO a hoy, realmente lo que hubo fue una devaluación terrible y si bien batieron récord inflacionario de 12,5, si no me equivoco, en agosto, es tan fuerte la devaluación que ellos están teniendo que, bueno, eso por el tipo de cambio, hay, digamos, es muy favorable el gap que hay, ¿verdad? Entonces, o la diferencia de precio que hay, ¿verdad? Pues justamente por el tema de la moneda. Creo que también ahí con las elecciones de ellos también va a contribuir bastante un poco de que ellos puedan estabilizar la moneda y a partir de estabilizar la moneda también suavizar esto, ¿verdad? Porque es cierto que los controles son importantes, pero también es cierto que regionalmente esto es un problema, este tema de la devaluación argentina principalmente, ¿verdad? Ahí está. Y un tema que se viene hablando. Últimamente, bueno, o sea, uno de los candidatos que está potencialmente podría llegar a ser presidente en la Argentina es Milei y él habla de dolarizar la economía argentina. En esta cuestión de intercambio constante que tenemos comercialmente con la Argentina en zona de frontera, si eventualmente ganara Milei y se dolarizara la economía argentina, ¿tendría algún impacto también en la cuestión de los precios con Paraguay? ¿Han analizado ese escenario eventual que se pueda llegar a dar, Mauricio? Bueno, todo el escenario que a ellos que le lleve a normalizar y valorizar su moneda, ya a nosotros, digamos, nos va a ayudar mucho a lo que es el comercio formal y a combatir la informalidad, ¿verdad? Porque lo que logra hacer más allá de lo que ellos internamente les pueda solucionar o no, no quiero meterme en un terreno de los economistas, ¿verdad? Que saben más que yo con respecto a esto, pero sí con respecto al comercio, sí esa normalización va a ayudar muchísimo a la formalidad en nuestro país, ¿verdad? Porque acá no tenemos una diferencia de precio. Las personas lo ven como una diferencia de precio porque yo voy y compro más barato, pero en realidad lo que estamos teniendo son a dólar oficial unos precios similares. Nosotros lo estamos teniendo porque nosotros nos basamos en el blue, que en realidad es esa doble moneda que ellos tienen y que esa devaluación en realidad y esa baja cotización del peso es la que hace realmente los precios competitivos, no los precios en sí mismos. Si mañana, digamos, el dólar oficial se pone a niveles del blue, los niveles de informalidad van a ser realmente muy bajos, aunque los precios se sostengan en el mismo valor. Acá el tema es la cotización del peso, es la que hace volver a su precio competitivo, ¿no? Claro, claro. Y una última consulta, Mauricio. Porque queríamos también hacerte esta. ¿Qué estás viendo por parte de las empresas para fin de año? ¿Hay expectativas de que podríamos tener un aumento en el consumo? O sea, de manera tradicional siempre se da esta situación de por las fiestas la gente consume un poco más, pero comparativamente con años anteriores sería similar al año pasado, similar a la prepandemia. ¿Cuál es la expectativa que se ve en el mercado respecto a lo que es esta última etapa del año que normalmente suele acelerarse en materia de consumo? Sí, siempre hacia finales de año, como bien decís, hay un recupero. Inclusive este año lo vamos a comparar contra un último trimestre del año pasado que habíamos visto un recupero. Yo creo que el recupero, a ver, podemos cerrar el año o hay una expectativa de que podamos cerrar el año un poquitito por encima del año pasado. No creo tanto porque justo hubo un pico de recupero el año pasado de consumo. No sé si como decíamos, tan inmediatamente vamos a poder ver esas mejoras de manera tan sustancial porque nos vamos a comparar contra un último trimestre que también fue bueno. Entonces yo
creo que estar, aunque sea unos puntitos por encima del año pasado, eso ya va a ser positivo, pero creo que toda la mejora real, digamos, está un poco más centrada en el primer semestre del año que viene, ¿verdad? Donde estas medidas, ahora tenemos un trimestre, un cuatrimestre para que estas acciones y todas las demás que también se propusieron tomen un poco de cuerpo y bueno, ese primer semestre del año que viene empieza a torcerse de manera positiva, digamos, como bueno, esta tendencia y con eso poder conseguir, ¿verdad? Una recuperación ya un poco más definitiva del consumo, o por lo menos una tendencia de recuperación, ¿verdad? Que sean por lo menos un cuatrimestre, un semestre que veamos de un crecimiento sostenido, ¿verdad? ¿Y va a ser suficiente esa recupero, ¿A digamos? salir de estos números acumulados en negativo que tenemos al cierre del año o creen que igual al cierre del año estaríamos en un punto neutral o un poquito por debajo? Yo creo que este año vamos a cerrar 0,5 abajo, en promedio 0,8. No creo que sea suficiente como para recuperar eso. Sí creo que el año que viene, por lo que nosotros estuvimos estimando, vamos a estar un 2% por encima, en promedio 2-3%. También depende mucho, lo que muy bien citabas hace un rato, de qué pase con el país vecino, ¿verdad? Porque también en tanto y en cuanto esta situación vecinal se solucione, digamos, también nosotros podemos tener, digamos, una mejora tal vez un poco más acelerada, ¿verdad? Claro. Mauricio, te agradezco muchísimo por tu Gracias por tiempo. compartir como siempre con nosotros gentilmente estos informes y analizar juntos qué está pasando en el ámbito del consumo. No, muchas gracias a vos, Samuel, y sabes que siempre a las órdenes. Un gusto y buen fin de semana.